Bienvenidos a este nuevo video tutorial de matemáticas en donde vamos a resolver el taller de funciones, la franja 1. Veamos el primer tema. El tema 1 nos decía, dada la función f de un conjunto x, un conjunto de los reales a los reales, con regla de correspondencia f de x es igual a 3 menos valor absoluto de x más 5 cuando x es menor o igual que menos 3, 2x menos 3 cuando x está entre menos 1 y 1 sin incluir sus extremos, y x menos 3 al cuadrado menos 3, cuando x es mayor que 2 y menor o igual que 5, determine, literal A, su gráfica, literal B, sus intervalos de monotonía, literal C, su intercepto con los ejes coordenados. Veamos su solución. Vamos a resolver cada uno de los literales, por supuesto, empezando con su gráfica. Para efectos de hacer el análisis de la función, nos vamos a ayudar con esta función que la vamos a tener aquí, ¿no? Con esta ventanita donde vamos a tener la regla de correspondencia de la función. Muy bien, para determinar su gráfica, entonces vamos a dividir a la función en estos tres tramos. El primer tramo, un tramo modular, el segundo tramo, un tramo lineal, y el tercer tramo correspondiente a un tramo cuadrático. Vamos a empezar entonces por la parte modular. Para esto debemos recordar que la función modular dada en la forma a por valor absoluto de x menos h más k, para una función que está dada en esta forma, podemos decir que su vértice está dado por las coordenadas h, k. Para nuestra función, su vértice va a ser el punto de coordenadas menos 5,3. También es importante recordar que este valor de a me indica la pendiente de la recta que forma la parte modular, y considerando también que si a es positivo, el vértice va a ser un punto mínimo, y si a es negativo, el vértice va a ser un punto máximo. En este caso, primero vamos a ubicar la coordenada del vértice, que ya hemos dicho que es el punto de coordenadas menos 5,3. Ahí tenemos entonces ubicado el vértice. Ahora, para poder hacer su gráfica, vamos a evaluar su extremo. Siempre en las funciones que se grafican por partes es importante ubicar sus extremos. Evaluamos entonces la función en menos 3. Evaluado en menos 3 tendríamos 3 menos, valor absoluto de menos 3 más 5, menos 3 más 5 me da 2, su valor absoluto de 2, 3 menos 2, 1. Por lo tanto, tendremos el punto de coordenadas menos 3,1. La función modular es simétrica con respecto a la recta vertical que pasa por su vértice, es decir, la recta x igual a h. En este caso el valor de h es menos 5, por lo tanto su eje de simetría va a ser la recta x igual a menos 5. Ahora, como es simétrica, entonces este punto que hemos encontrado, menos 3,1, tiene un punto simétrico. Vamos a ubicar el simétrico, ¿verdad? Que en este caso estaría en el punto de coordenadas menos 7,1. Y ahí tenemos su punto simétrico. Ahora, con estos puntos, recordemos que la función modular está dada a través de rectas. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar, o semirrecta en este caso, ¿no? Graficar la función uniendo los puntos. Llegamos hasta este extremo, puesto que hasta allí nomás está graficada la función, hasta menos 3, se incluye este punto, mientras que en el otro extremo la función continúa, o viene desde el menos infinito hasta este valor. Esta sería la gráfica de la función modular, de la parte modular de este tramo. Muy bien, ahora nos toca graficar la función lineal. En el caso de la función lineal que tiene sus extremos en menos 1 y 1, sabiendo que o recordando que la función lineal para su gráfica, que es una línea recta, es suficiente tener dos puntos, podemos utilizar sus puntos extremos. Evaluamos entonces primero en menos 1 la función lineal y tendremos entonces 2 por menos 1 menos 3, lo cual me da menos 5. Entonces el punto menos 1, menos 5, ¿verdad? Es un punto de la función que no se incluye. Por eso lo dejamos con un punto blanco. Evaluamos también el otro extremo, en 1, 2 por 1 menos 3, ¿verdad? Me da menos 1. Entonces tenemos el punto de coordenadas 1, menos 1, que asimismo también lo dejamos como un punto blanco, no se incluye. Habíamos dicho que para graficar la función lineal bastaban solamente dos puntos, los unimos a través de una línea recta y tenemos el gráfico ya de la función lineal. Para el caso del tramo cuadrático, vamos a tomar una función, ¿verdad? Una función cuadrática de la forma f de x igual a por x menos h al cuadrado más k,
Y muy similar, como hicimos con la función modular, determinaremos su vértice, que va a tener coordenadas h, k. En este caso, el vértice va a tener de coordenadas 3, menos 3. Vamos a ubicar el vértice en la gráfica de la función. Entonces tenemos el punto de coordenadas 3, menos 3. Aquí tendríamos su vértice. Y evaluamos sus extremos para generar la gráfica de la función. Evaluamos entonces a la función en 2. Tendríamos 2 menos 3 al cuadrado menos 3, lo cual me da menos 2. Por lo tanto, el punto de coordenadas 2, menos 2 es un punto de la función que no se incluye, por lo tanto lo dejamos como punto blanco. Evaluamos el otro extremo en 5 y tendríamos 5 menos 3 al cuadrado menos 3, lo cual nos da 1. Por lo tanto, tendríamos el punto de coordenadas 5,1, que dado que es un punto que se incluye en su dominio, entonces lo incluimos y lo marcamos como un punto pintado. Ahora, para generar la gráfica de esta función, ¿verdad? Los unimos los puntos a través de una curva parabólica y con eso generamos la gráfica de la función cuadrática, del tramo cuadrático, ¿no? Ahora, con estos tres tramos graficados ya tenemos la gráfica de la función, que es lo que nos solicitaba el literal A. El literal B nos solicita los intervalos de monotonía. En la gráfica podemos visualizar que la función es estrictamente creciente desde menos infinito hasta menos 5, unión desde menos 1 hasta 1, unión desde 3 hasta 5. Ahí tenemos la monotonía creciente. Y va a ser decreciente desde menos 5 hasta menos 3, unión el intervalo desde 2 a 3. Estos extremos aquí en menos 5, aquí por ejemplo en el tramo creciente no lo hemos incluido y lo incluimos en el tramo decreciente, a pesar de ser un punto donde cambia la monotonía. Lo mismo en el punto 3, hay un punto de cambio de monotonía, ¿verdad? Y lo incluimos en la monotonía creciente y no lo incluimos en la monotonía decreciente. Esto es semi-arbitrario, ¿no? Usted puede tomar los puntos, decir que ese punto pertenece a un tramo o pertenece a otro tramo. No hay una regla específica para establecer, o al menos quienes estamos haciendo este video, no conocemos alguna regla específica para establecer aquello, ¿no? Así que usted puede establecer que podría tomar los intervalos o los valores extremos que puedan incluirse en un intervalo o en otro, o por qué no, en ambos también. Literal C, su intersecto con los ejes coordenados. Bien, aquí en la gráfica nosotros podemos ver que tenemos los siguientes intersectos con los ejes coordenados. Tenemos acá dos intersectos con X y un intersecto, y por supuesto, un intersecto con el eje Y. El intersecto con el eje Y es el punto de coordenadas 0, menos 3, y podemos ver que uno de los intersectos con el eje X es el punto menos 8,0. Sin embargo, el otro intersecto con el eje X es un punto que a simple vista no podemos establecer su coordenada exacta. Entonces vamos a utilizar algún procedimiento analítico para determinar su coordenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar a la función de este tramo, la vamos a igualar a 0. Este tramo contiene la función cuadrática. Entonces, igualamos a 0 la función x menos 3 al cuadrado menos 3 igual a 0. A partir de allí resolvemos para x y x, resolviendo la ecuación cuadrática, el 3 lo pasamos a sumar, sacamos raíz cuadrada y nuevamente pasamos a sumar este 3 y me quedaría que x va a ser igual a 3 más menos raíz de 3. ¿Por qué solamente hemos tomado el valor positivo? Porque resulta que en este tramo el 0 de la función solamente está considerado como el valor positivo. El valor de 3 menos raíz de 3 sería un valor que está en el tramo entre 1 y 2. Y ese tramo 1 y 2 no pertenece al dominio de la función que estamos tomando. Entonces solamente tomamos el tramo de 3 más raíz de 3. Con lo cual, ¿verdad? Este 0 para la función estaría dado por la coordenada 3 más raíz de 3, 0. Entonces, ahora sí, los puntos o los intersectos con los ejes coordenados serían entonces los puntos de coordenadas 0, menos 3 para el intersecto con Y, menos 8,0 y 3 más raíz de 3, 0, sus intersectos con el eje X. Y con eso queda terminado el ejercicio 1. Veamos el tema 2. El tema 2 nos dice, dada la función f, cuya gráfica es la que tenemos aquí, determine f de menos valor absoluto de x, literal b, menos f de x, literal c,
valor absoluto de f de x, literal de f de x menos 1 más 2. Muy bien, asimismo vamos a ir transformando cada uno de los literales. Empezamos por el literal a que nos dice f de menos valor absoluto de x. Aquí tenemos la gráfica de la función ya un poco más ampliada para hacer mejor su gráfico. Y si es que nosotros tenemos que graficar f de menos valor absoluto de x, lo que le va a suceder a la función es que vamos a reflejarla, ¿verdad? Con respecto al eje y, vamos a reflejar la parte que está a la izquierda del eje y, por ser un menos valor absoluto. De haber sido un valor absoluto positivo, nosotros reflejaríamos la parte que se encuentra a la derecha del eje y. En este caso vamos a reflejar la parte que se encuentra a la izquierda del eje y. Entonces, la gráfica que se generaría es esta función. Esta sería la gráfica de f de menos valor absoluto de x. De nuevo, la función la teníamos de esta forma, ¿verdad? Hemos perdido toda la parte que se encontraba a la derecha del eje y, se pierde al hacer la reflexión o al generar la gráfica de f de menos valor absoluto de x. Ahí tenemos la gráfica que nos pide el literal a. Literal b nos pide menos f de x. Dado que tenemos multiplicado la función por un menos, ¿verdad? La gráfica entonces se va a reflejar con respecto al eje X. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Que toda la gráfica se va a transformar, la parte positiva en negativa, la parte negativa en positiva. Y esta sería la gráfica de menos f de x. Como vemos este punto que era coordenadas menos 7, 2, ahora va a ser menos 7, menos 2. Cambian los valores de las coordenadas en y, los valores de las coordenadas en x no cambian. Los valores de y son los que cambian. ¿Cómo cambian? Cambian de signo. Y con eso tenemos pues la gráfica de menos f de x. Literal C, valor absoluto de f de x. ¿Cómo afecta el valor absoluto? Lo que hace es reflejar con respecto al eje x la función que es negativa. Toda esta parte que está bajo el eje x, la parte negativa, se va a reflejar. Entonces, valor absoluto de f de x estará dado por esta gráfica. Como vemos aquí segmentado, es la parte que se pierde de la función. Toda esta parte se traslada hacia arriba, ¿no? Toda esta parte se ve reflejada con respecto al eje X. Ahí está la función original y ahí tenemos la reflexión con respecto al eje X. Esta es la gráfica de valor absoluto de f de x, lo que nos pedía el literal C. Por último tenemos el literal D que pide f de x menos 1 más 2. En este caso hay un par de transformaciones. La primera es que la función se va a desplazar una unidad hacia la derecha, lo cual está dado por el x menos 1, y finalmente 2 unidades hacia arriba, lo cual está dado por este valor de más 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer será desplazar a la función, a su gráfica, una unidad a la derecha. Y ahí tenemos la función desplazada una unidad, ¿no? Ahí está la función original. Si nosotros tomamos a la función y la movemos una unidad a la derecha, nos quedaría esta función que la tenemos aquí con verde, ¿no? Esta recta se mueve una unidad y toda la gráfica de la función se mueve una unidad hacia la derecha. Ahora que ya tenemos esta función ya desplazada una unidad a la derecha, lo que nos falta es desplazar las 2 unidades hacia arriba. Y lo que vamos a hacer es que absolutamente a toda la función la vamos a desplazar 2 unidades hacia arriba. Punto a punto podemos ver que este era el punto menos 6,2 y ahora va a ser el punto menos 6,4. Este punto es menos 4,0, menos 4, menos 2 y ahora es el menos 4,0. Este punto es el punto de coordenadas 1,0 y ahora se transformó en el punto 1,2. Si nosotros queremos comparar, ¿verdad?, con la función original, esta era nuestra función original. Esta función se ha desplazado punto a punto, una unidad hacia la derecha y 2 unidades hacia arriba, ¿no? Una unidad a la derecha, 2 hacia arriba. Este punto también, una hacia la derecha, 2 hacia arriba. Y así con todos los puntos, ¿no? Una unidad a la derecha, 2 hacia arriba, y generamos la curva que representa a esta función desplazada, una unidad a la derecha y 2 hacia arriba. Con esto terminamos el ejercicio número 2. Veamos el tema 3. Que nos dice, dadas las funciones f, que va de reales en reales, y la función g, que también va de reales en reales, con regla de correspondencia f de x igual a 3 menos valor absoluto de x más 5, cuando x es menor o igual que menos 1,
2x menos 3 cuando x está entre menos 1 y 1, y x menos 3 al cuadrado menos 3 cuando x es mayor o igual que 1. La función g de x es 3x menos 1. Realice la composición f compuesta g. Muy bien, veamos su solución. Vamos a realizar la composición usando primero la gráfica de la función g. Nos vamos a auxiliar teniendo aquí las funciones f y g. Vamos a realizar entonces la gráfica de la función g. Y aquí tenemos, ¿no? En el plano cartesiano, acá tenemos el eje x, eje y. Esta es la gráfica, la que está aquí con negro, esta diagonal, es la gráfica de la función g de x, cuya ecuación es 3x menos 1. Ahora, la función f está definida a través de estos valores que separan sus dominios, en menos 1 y 1. Hemos puesto aquí una gráfica en la región para una recta horizontal en el nivel menos 1 y en el nivel 1. Y tenemos estas tres regiones que se generan. Una región que son los valores menores que menos 1, que está dado, que hemos llamado a esta parte la función f1. A la función f que está entre menos 1 y 1 la hemos llamado f2, y para mayores que 1 le hemos llamado la función f3. Ahora, para hacer la composición que necesitamos, necesitamos determinar cuáles son los valores de x para los cuales esta función atraviesa los valores de menos 1 y 1, que están señalados a través de estas rectas verticales que están punteadas, ¿no? Necesitamos este valor. ¿Qué valor toma la x en la función g cuando se cruza con los valores de menos 1 y 1? ¿Cómo hacemos para determinar aquello? Pues para poder determinarlo, lo que vamos a hacer es igualar a la función g a cada uno de dichos valores, empezando con menos 1. G de x, recordemos, es 3x menos 1. Esto lo igualamos a menos 1. Despejando o resolviendo para x, nos va a quedar x igual a 0. Lo mismo con el valor de 1. 3x menos 1 es igual a 1. Resolviendo para x va a ser igual a 2 tercios. Entonces ahora podemos hacer la composición en cada tramo evaluando a la función g dentro de la función f y considerando los valores que acabamos de encontrar como los dominios de la composición. Al hacer la composición, entonces la función g la vamos a reemplazar en la función f y vamos a tener 3 menos valor absoluto, ya no de x más 5, sino de 3x menos 1 más 5. Y en lugar de tener que x va a ser menor o igual que menos 1, tomaremos el valor que encontramos cuando la función es igual a menos 1, x es igual a 0, para el caso de la función g. Entonces, en vez de tener menor o igual que menos 1, tenemos menor o igual que 0. En el segundo tramo también la vamos a reemplazar. En vez de tener 2x menos 3, vamos a tener 2 por 3x menos 1 menos 3. Y los valores del dominio estarán dados por 0 y 2 tercios. Finalmente, el tercer tramo no será ahora x menos 3 al cuadrado menos 3, sino 3x menos 1 menos 3 al cuadrado menos 3. ¿Para qué valores? Cuando x es mayor o igual que 1 en la función f, y en la compuesta será cuando x es mayor o igual que 2 tercios. Muy bien, el resto que nos quedaría simplemente sería de hacer algo de trabajo aritmético o algebraico para simplificar algunos valores, ¿no? En este caso, simplificando 3x menos 5 más 1, me va a quedar 3x más 4. Asimismo, aquí al multiplicar 2 por 3x menos 1 menos 3, me quedan 6x menos 5. Y finalmente, 3x menos 1 menos 3 al cuadrado menos 3 es lo mismo que 3x menos 4 al cuadrado menos 3. Y con eso hemos encontrado la regla de correspondencia de la composición F compuesta G, que es lo que nos pedía el ejercicio 3. Con eso terminamos este taller de funciones, esperando pues que les haya servido para tener un poco de mejor comprensión de matemáticas y que le haya ayudado en resolver este tipo de problemas. Esperamos vernos en un próximo video.